Señor les bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Quiero mandarle un saludo a mis hermanos que nos ven allá por Monterrey, a los hermanos que nos ven allá también por las costas de Guerrero y así también a otros hermanos que nos ven en diferentes lugares. Quiero mandarle un fuerte saludo y que el Señor les bendiga, hermano. De verdad que deseo con todo mi corazón que el Señor les bendiga abundantemente. Y hoy en esta hora yo quiero compartir un mensaje breve, un mensaje sencillo, ¿verdad? Pero que el Señor pues traiga bendición sobre nuestras vidas en esta hora. Y yo quiero compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, un hombre, ¿verdad? Dice la Escritura, un hombre chaparrito, ¿verdad? Un hombre con poca estatura, pero un hombre, ¿verdad?, que deseaba ver a Jesús. Y quiero leer esta tarde la porción que nos corresponde. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dice la Escritura, ¿verdad? De un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, dice las Escrituras que acabamos de leer, que era un hombre chaparrito, pudiéramos decir nosotros que pues era un chaparro, ¿no? Un chaparrito que la verdad tenía intenciones de conocer quién era Jesús. Y eso es lo maravilloso y eso es lo más grandioso. En el mundo dice un dicho, dice: las apariencias engañan, dice. Normalmente eso nosotros lo vemos, ¿verdad? En la actualidad, que las apariencias del ser humano engañan muchas veces. Hemos tenido quizás eventos donde la gente nos ha extorsionado, donde la gente, ¿verdad?, ha mentido, nos ha vendido cosas que dicen, ¿verdad?, que es original cuando eso no es verdad. En muchas ocasiones, ¿verdad?, a mí me ha tocado que me ofrecen perfumes, ¿verdad?, que son originales, pero en realidad no son perfumes originales. Y así, ¿verdad?, vemos en la actualidad que la gente trata de engañar. Y a veces son gente que van bien vestida, pero también, ¿verdad?, con una mentalidad, con un deseo de engañar. Y vemos que Zaqueo, ¿verdad?, era un hombre que era, dice la Escritura que acabamos de leer, que era un publicano, ¿verdad? Rico, dice. Era un hombre rico, ¿verdad? Un hombre que
era jefe de los publicanos, dice las Escrituras. Este hombre, ¿verdad?, tenía una posición, ¿verdad?, muy alta en aquellos años. Para ser un publicano, un jefe de los publicanos, tendría que estar bien conectado con la política de los romanos para poder tener un puesto, algo así similar como tenía Zaqueo. Sin duda, alguien que no era importante dentro de la sociedad de los judíos, o más bien de los romanos, que no tuviera ese contacto, nadie podría ser jefe de los publicanos. Y la Biblia dice que este Zaqueo era un hombre chaparrito, ¿verdad?, pero con mucha inteligencia, con mucha maldad también en su corazón, porque era un hombre que extorsionaba, ¿verdad?, al pueblo judío, de tal manera que este hombre era odiado. Por lo tanto, dice la Escritura que él deseaba ver a Jesús. Sin duda, Jesús tenía fama. De manera que Zaqueo había escuchado de Jesús y había escuchado, ¿verdad?, que había sanado a un ciego, ¿verdad? En el capítulo 18 vemos que sana a un ciego Jesús, ¿verdad? Y así hacía muchos milagros Jesús, de tal manera que Zaqueo había escuchado de Jesús. Sabía que era alguien importante dentro de la cultura judía. Por lo tanto, él deseaba y quería ver, ¿verdad?, quién era Jesús. Por eso dice las Escrituras que el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Un esfuerzo para ver a Jesús. Tenemos que hacer un esfuerzo muchas veces para que nosotros podamos ver a Jesús. Todos los seres humanos necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Zaqueo, aquí vemos que Zaqueo va corriendo, sube al árbol y según, ¿verdad?, este árbol que sicómoro es un árbol frondoso donde tenía que subir este hombre chaparrito. Yo no sé cómo le subió, pero este árbol es un poquito frondoso, es un poquito grueso, ¿verdad? Y sin embargo tuvo que esforzarse Zaqueo para subir al árbol y ver, ¿verdad?, a Jesús, porque iba a pasar por ahí. Tenía que pasar por ahí. Entonces, de manera que para ver a Jesús tienes que esforzarte muchas veces. Tenemos que esforzarnos para ver a Jesús. No es a veces tan sencillo, ¿verdad? A veces tenemos que esforzarnos, a veces tenemos que dejar la pereza y buscar un lugar donde encontrar a Dios. Tenemos que ir a buscar al encuentro de Dios, ¿verdad? Dios dispone, Dios está queriendo que la humanidad, que el ser humano, ¿verdad?, llegue al conocimiento de la palabra, pero es el hombre también que tiene que tener interés en buscar a Dios. Y dice en las escrituras, ¿verdad?, que Zaqueo era un alto funcionario, gerente y jefe, ¿verdad? No era tan sencillo, era mal visto por la gente de aquellos lugares, ¿verdad?, aún de su mismo pueblo. Era mal visto Zaqueo. Era odiado Zaqueo. No era tan fácil para Zaqueo ir al encuentro de Jesús. Las demás personas podrían ir alrededor de Jesús y platicando con Jesús, pero este hombre Zaqueo era muy odiado, de manera que él se conformaba con ver a Jesús subirse y ver a Jesús y eso era como que todo para él, ¿verdad? Él deseaba ver a Jesús, pero por la sociedad, por las dificultades que él tenía, primero porque era chaparrito, en segunda porque era jefe de los publicanos. Los publicanos eran mal vistos por el pueblo judío, ¿verdad? De tal manera que no podía, inclusive dicen que sus hijos no podrían ir a la escuela tan fácil sin ser molestados. Sus hijos, su familia eran molestados porque este hombre, los jefes o los publicanos eran hombres muy odiados en su mismo pueblo, de manera que no era sencillo, tenía obstáculos, ¿verdad? Zaqueo para poder ver a Jesús. Y dice
que corrió al árbol, se subió al árbol. Pero, dice las Escrituras, en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa, dice. Jesús conocía quién era Zaqueo, sin duda. Jesús sabía quién era Zaqueo. La gente lo criticaba, lo veía y le decían, ¿verdad? Un delincuente, estafador, un hombre que no tenía valor moral, ¿verdad? Y la gente lo criticaba, pero Jesús no fue así con él. Jesús ve lo que hay dentro del ser humano, el corazón. Dice una escritura allí en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira, Dios mira nuestro corazón, no mira nuestro parecer. El hombre puede juzgar, el hombre puede criticar. La gente se estaban burlando, ¿verdad? La gente estaba criticando porque quien había ido a ver a Jesús, ¿verdad? Pero sin duda Dios no mira lo que el hombre es, sino más bien Dios mira tu corazón. Eso es muy importante para en estos tiempos, que nosotros, o para Dios, mejor dicho, para Dios es importante no lo que mira el hombre, sino lo que Él puede mirar dentro de nosotros. Eso es muy importante para nosotros. Y Zaqueo pudo tener la oportunidad. Dice: este hombre, a pesar de ser un gran magnate, muy rico, sufría de síndrome de enanismo. Por eso era tan corto de estatura. De lo que le faltaba de tamaño físico, le sobraba de malvado, ¿verdad? Este hombre era un hombre muy inteligente, sin duda. Lo que le faltaba de estatura, ¿verdad?, le sobraba de mucha maldad. Y por lo tanto, dice el verso 7, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado, dice Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo estaba muy consciente de lo que estaba diciendo. De verdad que no es fácil presentarse delante de una gran multitud, de un gran pueblo, ¿verdad?, donde él había extorsionado a su misma gente. No es fácil levantarse, ponerse en pie y decirle, ¿verdad?, te lo pago, te lo devuelvo. No es sencillo, ¿verdad? Y él dijo: no solamente le doy cuadruplicado, la mitad de mis bienes, ¿verdad?, dice, se lo doy a los pobres. Eso era un verdadero arrepentimiento genuino de este hombre. Sinceramente, la salvación había llegado a su casa. Sinceramente, este hombre Dios le había tocado su corazón, de manera que él dijo: la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y aún su otra mitad la estaba arriesgando por si había más gente, ¿verdad?, que le devolvieran los bienes. Él estaba dispuesto a perder todo, no solamente la mitad. Dijo: a la mitad de mis bienes se lo doy, pero él se estaba arriesgando a que pudiera levantarse más gente y decir: a mí también me debe, ¿no? Entonces, por lo tanto, este hombre se manifiesta de una manera, un arrepentimiento, se le nota en su corazón el arrepentimiento verdadero. Este hombre no era pobre, este hombre era rico, ¿verdad? Lo que en realidad él era pobre, pero era pobre moralmente.
espiritualmente era pobre. No era pobre monetariamente. Este hombre era millonario. Era un hombre, ¿verdad?, que tenía muchos bienes. De tal manera, ¿verdad?, que la escritura que leímos dice que él vivía, ¿verdad?, allí en Jericó, aunque sus oficinas las tenía en Jerusalén. Él iba a vivir, ¿verdad?, esos lugares, porque Jericó era un lugar, un paraíso, donde la gente que tenía un poquito de dinero, ¿verdad?, tenía casa para descansar ahí. Entonces era un lugar muy precioso en aquellos tiempos, y sin duda ahorita también lo será. Pero lo cierto es que Zaqueo, ¿verdad?, vivía cómodamente. Él no era pobre, él tenía. Lo que era pobre era moralmente y espiritualmente, ¿verdad? Eso era lo que le estaba pasando a Zaqueo. Y dice, ¿verdad?, pobreza moral. Es un estado de vida desorientada. Pobreza moral es cuando una persona moralmente está desorientada, desequilibrada, ¿verdad? No les importa, a Zaqueo no le importaba hacer dinero, aunque sus familias, sus parientes, ¿verdad?, estuvieran enojados con él. A Zaqueo no le importaba, no le interesaba eso, que tener una buena amistad con su familia, una buena amistad con el pueblo. A Zaqueo no le interesaba. A Zaqueo le interesaba el dinero, y el dinero era primero para Zaqueo, y por lo tanto él moralmente era pobre, porque no le importaba si sus familiares, ¿verdad?, estaban de acuerdo o no. Él necesitaba dinero, y él cobraba, se dice que posiblemente cobraba hasta un 70% de lo que la gente tenía. Él cobraba injustamente los impuestos, ¿verdad? Entonces, moralmente, Zaqueo era pobre. Y así nosotros también. Muchas veces moralmente somos pobres, ¿verdad? Aunque tengamos cosas, aunque tengamos una cuenta en el banco, aún así, ¿verdad? Moralmente a veces la gente es pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le interesa tener paz con los demás, no le interesa, ¿verdad?, la vida de los demás, no le importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están interesados en tener y tener y tener dinero y dinero, ¿verdad? Y eso es estar pobre moralmente. Y eso es lo que tenía este hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Eso le sucedía. Moralmente era pobre. Espiritualmente, dice, pobreza espiritual. Cambia la relación con Cristo por alcanzar un nivel económico también, dice. Pobreza espiritual cambia la relación con Cristo. Cuando nosotros somos pobres espiritualmente, cambiamos, ¿verdad? Con frecuencia nos puede dar flojera ir a buscar a Dios, nos da pereza ir a buscar a Dios, no cumplimos con las promesas que le hacemos a Dios. Hay una pobreza espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, no ponemos de nuestra parte, no buscamos a Dios, y somos pobres espiritual. Hay una pobreza en nuestras vidas espiritualmente, de tal manera que no nos interesa lo demás. Y así estaba también este hombre, ¿verdad?, llamado Zaqueo. No le interesaba lo demás. Él solamente decía, me interesa el dinero, me interesa el dinero, me interesa esto. Y él quería ser un hombre poderoso. Y sin duda era un hombre poderoso. Era un hombre que ahí, ¿verdad?, era respetado. Sin duda era un hombre que tenía muchos bienes, pero espiritualmente era pobre, moralmente era pobre. Pero me gusta el verso el 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, dice. Aquellos seguidores de Jesús, ¿verdad?, pensaban que Zaqueo no merecía, ¿verdad?, esa oportunidad, que Zaqueo no debería, ¿verdad?,
aprovechar ese momento y tener la vida eterna. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. De otra forma, también era el linaje de Abraham y también le correspondía la salvación de aquellos de Jesús, ¿verdad? El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo más grandioso. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios viene a buscarte. Dios te está buscando. Si tú no has querido, no tienes gana, no tienes deseo de buscar a Dios, déjame decirte algo, Dios te está buscando. Así como a Zaqueo, Dios lo buscaba y Dios sabía que el corazón de Zaqueo anhelaba la presencia de Dios, pero sus problemas, su economía, su pobreza moral, su pobreza espiritual, ¿verdad?, lo alejaban de Dios. Pero Dios que conoce el corazón, Dios que sabe, ¿verdad?, lo más profundo del ser humano, vio el corazón de este hombre. Y la Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Él vino a buscarte, Él te está buscando, Él nos está buscando. Y a mucha gente ha rescatado, a mucha gente ha salvado, porque Él ha venido a buscar a la humanidad. Dios de un principio que Adán peca, desde ese día cuando Adán se esconde, escucha la voz de Dios en el huerto, Adán se esconde, pero Dios aún vino a buscarlo y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Desde entonces, desde que el día que el hombre se rebeló contra Dios, aún Dios nos sigue buscando. Y dice la Biblia, ahí el libro de los Hebreos, que Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo, el camino es Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, y es necesario que nosotros andemos por ese camino. Si tú no lo has encontrado, si tú no has tenido la oportunidad de acercarte y aún quizás metafóricamente estás en el árbol, estás ahí arriba, quieres, pero aún todavía no has tenido la oportunidad de buscar a Dios, hoy es el día, hoy es el tiempo, por la vida que llevamos, por los tiempos en los cuales estamos viviendo, hoy es el día, hoy es el momento para ti, hoy es el momento para nosotros. Jesús vio a Zaqueo y te ve a ti también. Jesús ve a Zaqueo en el árbol y también te ve a ti. Nos ve. Él está esperando que nos bajemos de ese árbol. Así como buscó a Zaqueo y lo encontró, también te está buscando a ti. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y nos encontró y nos dio vida cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia soy salvo, dice las Escrituras. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 4, ¿verdad? Por gracia somos salvos. De tal manera que Cristo te está buscando. Así como buscó a Zaqueo, así como fue a ese lugar, ahí a Jericó, y encontró a Zaqueo, también, ¿verdad?, te está buscando a ti, me está buscando. Dios nos está buscando cada día. No se te olvide, hermano y hermana, amigo que me escucha, ¿verdad? Si tú no has tenido un encuentro con el Señor, hoy es el momento que lo busque. Él te está esperando, Él te está buscando. Él quiere, ¿verdad?, entrar a tu casa también, así como a Zaqueo entró a su casa, así también. Dice las Escrituras en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él, dice. Cenaré con él. Hoy es el momento. Si tú no has visto a Jesús, si tú no lo conoces y tú quieres tener una amistad con Dios, quieres tener una relación con Dios, hoy es el momento.
Lo que te hablo es una relación con Jesús. Mucha gente le seguía en ese día cuando Jesús encuentra a Zaqueo. Había mucha gente, había una multitud grande, mucha gente iba ahí, pero realmente no toda la gente era sincera. Mucha gente iba quizás por la comida, mucha gente iba esperando un milagro, mucha gente esperaba ver otras cosas, pero Zaqueo iba realmente porque quería conocer a Jesús. Su corazón era distinto a los demás. Era una gran multitud que llevaba con Jesús o que iba con Jesús ahí en el camino, pero no todos deseaban conocer a Jesús ni obedecer a Jesús. Pero Zaqueo tenía un corazón dispuesto, anhelaba conocer a Dios, de tal manera que buscó la forma cómo conocer a Jesús. Tú también lo puedes hacer. Busca la manera, busca la forma. Interésate en Jesús, de verdad que Él te promete vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Si tú estás en esa situación, no sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué hacer, ¿verdad? Con tu vida. Hoy es el momento, hoy es el momento. Búscalo. No te vas a arrepentir de eso, te lo aseguro. Busca a Jesús. Él vino a buscar y a salvar, te está buscando. Él quiere que tú te acerques a Él. Ese es mi consejo de esta noche. Ese es mi consejo de esta hora. Busca a Jesús, búscalo. Te lo recomiendo, búscalo. Mucha gente que no había tenido un encuentro, cuando encontró a Jesús, caminó con Él y nunca se arrepintió de haber conocido a Dios. Al contrario, le trajo bendiciones y bendiciones, y no solamente terrenal, sino también espiritual y también por los siglos de los siglos. Yo quiero dejarte este mensaje hoy en esta noche. Busca a Jesús, búscalo. Es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde abundantemente. El Señor les bendiga. Amén.